Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Nick de Producción Jurásicas Producciones. Bienvenidos a esta serie de videos en las que les voy a mostrar desde el principio hasta el final cómo hacemos una de nuestras animaciones. Para ello les voy a contar en cada paso de la producción, ejemplificando con la serie Katy Perry. Esta serie tiene una primera temporada estrenada, una segunda en proceso y una tercera temporada ya en desarrollo. ¿Cómo inicia todo gran proyecto? Con la idea. Hay muchas maneras en las que pueden surgir las ideas e inclusive encontrarán un sinfín de videos y un sinfín de técnicas para no caer en bloqueos creativos, para conseguir muchas ideas. Inclusive he estado observando muchos sitios y videos en los que te dan una serie de técnicas para evitar el bloqueo creativo, las cuales pueden ser, por ejemplo, la copia creativa. Esto entendiéndose como el observar la obra de otros e inspirarse. También tenemos la asociación forzada, que es como tener dos ideas que nada que ver y pegarlas y sacarlas como una idea en común. ¿Cómo trabajo yo las ideas personalmente? Saluden a mi pequeño amigo. Este cuaderno me lo regaló mi padre. He anotado cada idea que se me ha ocurrido. En realidad yo tengo un precepto. Cuando se me ocurre una idea no la anoto inmediatamente. Dejo que pasen los días, dejo que pasen los días. Si la idea persiste es porque es buena y merece ser anotada. Si me la olvido es porque realmente no valía la pena. De esa primera decantación quedan las ideas que están aquí anotadas. Yo he anotado muchos sueños porque he tenido sueños muy descabellados de los que podrían ser buenas historias. ¿Por qué yo anoto los sueños? Básicamente porque me gusta capitalizar el inconsciente. Hay que exprimir y sacar al máximo lo que nuestro cerebro produce aun cuando no seamos conscientes de lo mismo. Aunque estemos descansando, el cerebro trabaja para nosotros. Y hablando más específicamente de proyectos animados, otro precepto que tengo es que la idea viene pegada ya con la forma en que vamos a contar esa idea. Dicho de otro modo, si a mí se me ocurre hacer la historia épica de cómo crece un nogal, generalmente ya me viene la idea de un dibujito animado de un pequeño nogalito creciendo a lo largo de los milenios. O bien, si se me ocurre una historia de amor entre dos caracolitos, seguramente ya lo voy a pensar como un stop motion, por ejemplo, o una técnica de animación en plastilina. Ahora bien, cuando se me ocurre una idea y esa idea no sé con qué técnica animada la voy a contar y pruebo primero con dibujo y después con stop motion y no anda y no anda y no anda y no siento que fluya, yo ya descarto esa idea. A mí me parece que si una idea no viene ya adosada con la forma en que la vas a contar, es porque todavía no está lista. Si no sabes cómo vas a contar esa idea, es porque todavía le falta. Mejor que se vaya al cuaderno, que espere unos añitos y después en algún momento, cuando esté lista, que salga y se convierta en una hermosa película. ¿Cómo surgió la idea para la serie animada de Katy Perry? Katy Perry fue un cortometraje animado que me dio muchas satisfacciones, el cual hice como trabajo práctico para la carrera de cine y televisión. En esa época yo ya estaba empezando a coquetear con los concursos de proyectos de animación, en los cuales generalmente te dan una consigna para que presentes un proyecto, concursas y si ganas te dan el monto para que realices ese proyecto. En ese momento recuerdo hubo un concurso del Senasa en el cual te iban a dar un premio para hacer una serie animada sobre la zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Yo lo entendí como una enfermedad transmitida por los animales de una región a otra. El SENASA es un ente que regula que eso no suceda. Bueno, ¿qué hice en ese momento? Como había hecho Katy Perry y le estaba yendo muy bien, digo, bueno, voy a hacer una serie con estos personajes. ¿Cómo metemos el tema de la enfermedad de otra región? Bueno, casualmente estaba en ese momento desarrollando lo que sería mi primer cortometraje ya recibido después de la carrera universitaria, el cual era sobre una pequeña extraterrestre que venía a la Tierra a pasar sus vacaciones. Entonces allí se me cruzó la idea de que por qué no es esta enfermedad de origen extraterrestre. Y así fue que desarrollé un proyecto en el que los mismos personajes de Katy Perry
gatitos y perritos se topan con una posible enfermedad traída por esta misma niña extraterrestre. Bueno, la idea me funcionó bastante bien, hice los guiones de toda una temporada, de 2 temporadas, y mandé el proyecto. No tuve suerte. Con el paso de los años, la idea me seguía pareciendo buena, así que pasé al siguiente paso que se los voy a contar en el siguiente video. Lo que podemos sacar en conclusión, viendo en retrospectiva lo que fue Gatti Perry, es que esa idea surgió por una demanda puntual de un concurso que luego pasó sin querer por la técnica de la asociación forzada. Teníamos a Gatti Perry, un corto sobre un cuento tradicional, y teníamos un cortito sobre una niña extraterrestre. Tenía una consigna y uní todo. Y así fue como surgió la primera premisa de Gatti Perry, la serie animada. Bueno, esto fue todo por hoy. ¿Te gustó, Chabelo? Pues cómo no, mano. Y eso fue todo por hoy. Así es como se gestan las ideas en Producción Jurásica, el método jurásico. De esta forma que se garantizan, gente, que nunca jamás van a tener un bloqueo creativo. Y si lo llegan a tener, ya tienen las ideas pensadas. Al cuerno con los bloqueos, sacan una idea de acá y hacen un proyecto nuevo. Tener ideas todo el tiempo, eso es lo que nos hace grandes, tener montones de ideas. ¿Y qué hacen si tienen un bloqueo creativo? Van al cuaderno, buscan una de las ideas que produjo su cerebro mientras estaba dormido, la sacan, la desarrollan, escriben el guión, la empacan y la venden. Si quieren que haga más videos acerca del desarrollo de ideas, me lo dejan en los comentarios. Cualquier pregunta, cualquier respuesta que tengan también, no olviden dejar al pulgarcito y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.